Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es paradigmático el hablar del 80% de personas con migraña y el 80% son mujeres y tener una mesa con el 80% de hombres. Eso cabe empezar por ello, ¿no? La segunda, bueno, presentarme, soy Iñaki Gutiérrez Ibarlucea, soy el presidente del International Health Technology SCAN, que nos ocupamos de informar a los sistemas de salud sobre cómo introducir tecnología en los sistemas. Cuando hablamos de tecnología es soluciones, fármacos, dispositivos, diagnósticos, etcétera, etcétera. Y me ha parecido muy relevante también la primera mesa de presentación, porque ha puesto sobre la mesa una cosa que entiendo que es muy importante, que es la importancia de la atención primaria en este país. Y además un país que tenemos una salud y un sistema de salud, y hago el enfoque en el sistema de salud y no en el sistema de sanidad, y va a ir en relevancia parte de lo que vamos a estar tratando y probablemente uno de los problemas de por qué la migraña no está en la agenda política y social, ¿no? Y la otra cosa que sorprende es que la portavoz o la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo, probablemente las palabras también tienen su importancia de cara luego a la selección de dónde ponemos el foco, ¿no? Y ahora estamos hablando a nivel de Europa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el One Health y otras cuestiones importantes como salud en todas las políticas. Y me parece que debemos de poner más el foco en lo que llamamos salud y no tanto en sanidad. Y las palabras muchas veces tienen su importancia. Y como hablamos de sistemas de salud, hablamos de prevenir, de promover, de identificar, de tratar y de cuidar, que creo que es parte de las cosas que los profesionales sanitarios y los profesionales de salud lo tienen dentro de el caso de los profesionales médicos, lo tienen dentro de su juramento hipocrático, ¿no? Sin más, y no quiero acaparar la mesa, me gustaría entrar en el debate, que entiendo bastante rico, además con representación múltiple. El doctor Pablo Irimia, de la coordinación del Grupo Español de Estudios en Cefalea de la Sociedad Española de Neurología. El doctor Pablo Vaz, médico de familia y coordinador del Grupo de Trabajo de Neurología de Semergen. José María Serra, miembro del Grupo Coordinador de Atención del Paciente Neurológico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y Verónica Sáez, que es una persona con migraña. Tenemos un montón de preguntas que hacer y sí quisiera que cada uno de ellos fuera conciso y que lanzara mensajes que pueden ser mensajes fuerza a la audiencia y obviamente a la sociedad. Y la primera sería, si estamos hablando de que la principal puerta de entrada a la atención primaria es la atención primaria y es digamos, el foco o la ventana al que tienen los pacientes para acceder a nuestro sistema, ¿conocen suficientemente los médicos o los profesionales de atención primaria la migraña y sus síntomas para realizar un diagnóstico certero? Y empezaríamos por mi izquierda. No sé si tengo que poner el micrófono, ¿no? Sí, entiendo que sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo esta pregunta, la verdad que la voy a responder casi más como paciente, porque, bueno, como paciente no, usuario, porque yo trabajo en atención especializada y, lógicamente, cuando yo recibo al paciente, pues lleva ya un recorrido largo, ¿no?, por la atención primaria y por la oficina, porque en el hospital, como todo el mundo que está aquí, damos ya el fármaco pues cuando el paciente pues le han diagnosticado ya con migraña crónica. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que el médico de atención primaria está suficientemente formado, y lo que creo que falta son recursos, que haya más gente y que tengan más herramientas para poder llevar a cabo, pero está clarísimo, vamos, yo creo que el problema no son los médicos, sino los recursos. ¿Estaríamos de acuerdo? Bueno, yo a riesgo de enfadarme con Pablo, que es médico de atención primaria, yo diría que sí que hay un problema, ¿no?, desde el punto de vista de atención primaria en el diagnóstico. Nosotros en neurología recibimos pacientes referenciados desde atención primaria que tienen migraña desde hace mucho tiempo, y en el volante que se envía solamente pone que tienen dolor de cabeza o cefalea, es decir, no tienen un diagnóstico y por lo tanto no han iniciado un tratamiento. Y el problema, como siempre, ¿no?, tiene pues varios aspectos. El primero es la formación de los médicos, en el sentido de que ahora mismo en las universidades son muy poquitas las horas que se da para aprender a diagnosticar y tratar una enfermedad tan frecuente y tan discapacitante.
se calcula que más o menos a lo largo de 6 años de carrera de medicina los alumnos reciben información sobre migraña durante 2 horas, lo cual probablemente es bastante insuficiente. Por otro lado, el médico de atención primaria tiene que atender multitud de enfermedades y, evidentemente, no puede ser un experto en todas ellas. Lo que habría que facilitar son canales de una comunicación adecuada para que el médico de atención primaria pudiera diagnosticar a algunos pacientes con rapidez y aquellos en los que hubiera dudas diagnósticas, problemas, tuviera un acceso sencillo con los neurólogos para que pudiéramos nosotros ayudarles en el tema de diagnóstico y tratamiento. Y de alguna forma estos defectos de comunicación y formación son, como se ha dicho al principio, muy diferentes dependiendo de dónde el paciente viva. Es decir, hay una gran inequidad en cuanto a la posibilidad de que un paciente sea diagnosticado con rapidez y tratado de forma adecuada. Y por eso, y yo creo que muchos de los que estáis aquí conocéis, somos defensores con AEMICE y la Sociedad Española de Neurología de tener un plan para que cualquier paciente con migraña, con independencia de dónde viva, cuando vaya a su médico, todo el mundo sepa qué circuito tiene que seguir. Es decir, va a ir aquí, de aquí tiene unos plazos para llegar al neurólogo, de aquí hay unos plazos para recibir un tratamiento adecuado. Y, sin embargo, eso no está definido. En España no está definido. De tal forma que un paciente puede ir de una visita a otra con un diagnóstico de cefalea, excluyéndole permanentemente que no tiene nada grave. Es decir, usted no tiene un tumor, usted no tiene... El escáner es normal, pero si no recibe el diagnóstico de migraña, no va a iniciar tratamiento. Y esa espera llega a ser hasta de 7 años. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que romper. Y no es un problema de un grupo de médicos en concreto, sino es un problema que parte de la formación, que llega al médico de atención primaria y que desemboca también en una falta de comunicación entre las diferentes especialidades. Y creo que los planes estratégicos lo que tienen es la virtud de alguna forma permitir que se sepa cuál va a ser la ruta que tiene que seguir un paciente y ayudar a que ese recorrido sea igual con independencia de dónde vivan las personas. Luego Pablo va a tener un minuto menos, creo. Desde el punto de vista de los médicos de atención primaria, ¿cómo estaríamos? ¿Es cierto lo que dice el otro Pablo? Bueno, tenemos la capacitación suficiente para atender cualquier patología de este tipo y yo creo que en la mayor parte de los centros de salud está garantizada una cobertura de calidad. Es verdad que hace falta formación y, como en una patología que va evolucionando y se va innovando y van apareciendo nuevas perspectivas terapéuticas, pues necesitamos tiempo para poder formarnos y tiempo para el paciente. Hace poco estaba fuera de España, en otro foro, y defendiendo la atención primaria en España, no era capaz de nuestros compañeros o colegas europeos de ver cómo podíamos atender a un paciente en 5 minutos, que es el tiempo que tenemos y disponemos para cada uno. Con lo cual, esta patología necesita mucho tiempo para poder comprender los desencadenantes individualizados en cada paciente, el seguimiento, el tratamiento y la evolución, porque nosotros vemos al paciente en su conjunto, en el eje biopsicosocial, conocemos a su familia, conocemos sus trabajos y mucha información que nos aportáis, y los pacientes venís a nuestras consultas con una frecuentación tras la pandemia menor y sí que aconsejamos que se acuda más a los centros de salud. Eso nos permite tener una cierta ventaja sobre nuestros compañeros neurólogos. Por tanto, ese es un aspecto importante, además de lo que ha comentado Pablo, de la coordinación entre niveles, que siempre se ha hablado, y es verdad que es un tema histórico, pero que necesitamos ayuda por parte de todos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes dentro de la atención primaria. Bueno, hemos visto lo que nos dicen los profesionales sanitarios y la experiencia de los pacientes. ¿Cómo es? Bueno, pues yo, como paciente con migrañas desde hace más de 20 años, he pasado un poco por todo, ¿vale? Por todo tipo de tratamientos y por muchos especialistas. Entonces, me he encontrado médicos de atención primaria que me han sabido dar un poquito de información o que me han facilitado el acceso a poder tener cita con un neurólogo especialista
para que me tratara y me diagnosticara a tiempo, ¿vale? Y me he encontrado con otros, o como también tengo muchos compañeros, que me dicen, es que he ido al médico de atención primaria y, bueno, lo consideran como un dolor de cabeza más, te recetan paracetamol o ibuprofeno y te vas a tu casa. Y te dicen, si ves que esto aumenta, pues vuelve y volvemos a empezar. Y esas personas puede que tarden mucho en conseguir una cita con un especialista neurólogo, ¿vale? Para que puedan tratar su caso, porque es que no puedes, cada caso es muy distinto, o sea, necesitamos que alguien nos analice específicamente y que nos trate con mucho cuidado para saber qué va a funcionar contigo, ¿vale? Entonces, es un poco, me he encontrado con falta de información. A veces si vas tú con esa información y la proporcionas y dices, mira, me han informado de que hay este tratamiento, son estos medicamentos, ¿qué puedo hacer para acceder a ellos? ¿Vale? Pero si tú vas sin conocimiento y tu primera puerta de entrada es el médico de atención primaria, dependemos totalmente de su información y de su conocimiento para poder dar el siguiente paso, ¿vale? Y seguir con el tratamiento o que te empiecen a diagnosticar. Y eso a veces tarda mucho en ocurrir, ¿vale? Muchos pacientes pues, tienen acceso a un seguro privado, una consulta privada y lo pueden hacer de forma un poco más ágil y otros tienen que esperar durante meses o años a que se les dé la oportunidad de empezar a ser tratados. Entonces, para mí la clave es la falta de información. Gracias, Verónica. Hemos hablado de información, de recursos, de formación, de demanda de tiempo, organización, podría ser, en el Sistema Nacional de Salud. Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, ¿qué podemos hacer para mejorar el diagnóstico y para acceder de una manera más fehaciente a los tratamientos? Desde la parte farmacéutica. Desde la parte farmacéutica, como he comentado, lo más importante para mí son los recursos, que es lógico, ¿no? Si no hay recursos, si no hay tanto además dinero para contratar material sanitario como recursos en cuanto a médicos, farmacéuticos, enfermeras. Y luego yo pues sí pediría, o realmente diría que es muy importante que haya una coordinación tanto a nivel de atención primaria, atención especializada, como dentro de las consultas de cefalea, pues porque claro, es muy fácil decir, y bueno, que creo que me estoy adelantando a la siguiente, pero tú puedes montar una consulta de cefalea si la puedes montar en un pueblo, pero en ese pueblo igual no hay una unidad de dispensación de fármacos o no hay una enfermera que... entonces yo creo que debemos ver la patología y el tratamiento desde pues, una forma global. Hablaríamos, por tanto, de equidad, justicia en el acceso, establecimiento de una organización. Desde el punto de vista desde la primaria, teniendo en cuenta que hay pacientes no diagnosticados o infradiagnosticados, incluso según las cifras que ha dado Elena anteriormente, estamos hablando de que pacientes pasan por 2 o 3 especialistas antes de entrar digamos, en el circuito y que finalmente se les ponga una etiqueta y finalmente reciban el tratamiento. ¿Cuáles serían las posibilidades que podríamos tener para que ese circuito sanitario se mejorara? La verdad es que hay carencias en infradiagnóstico, tenemos un retraso en el diagnóstico y esto es un problema y hay que solucionarlo. Los pacientes no pueden estar dando vueltas en el sistema. Tenemos fundamentalmente en primaria el manejo de los pacientes leves y moderados. Esos pacientes sí que los manejamos nosotros con mayor frecuencia y los pacientes más complicados con dolores de cabeza más complejos, más difícil de diagnosticar, pacientes con refractariedad a los tratamientos, pacientes no respondedores, pacientes con comorbilidades que empeoran su calidad de vida. Este tipo de paciente frágil, que es mucho más vulnerable, es el que tenemos que tener el foco para poder manejarlo de forma más preferente, remitiendo a las consultas de neurología, unidades de cefalea, por lo tanto acortando un poco los tiempos, que es el objetivo no solo de esta patología, sino de otras muchas en las que sí que el tiempo es primordial para evitar ese empeoramiento en la calidad de vida y años de vida perdidos que tienen la mayor parte de los pacientes, que desgraciadamente son mujeres en edad productiva y laboral. Y desde el punto de vista de los pacientes, Verónica,
¿qué demandaríamos para tener una solución de continuidad que fuera mejor? O sea, es decir, ¿qué es lo que se necesitaría? Que el sistema, ¿qué debiera de proveer el sistema? Sí, es un poco lo que ya habéis comentado, ¿vale? Pero al final necesitamos agilidad en llegar a ser diagnosticados por un especialista. Y a veces ni siquiera es por cualquier neurólogo, porque también nos encontramos a veces que el especialista de neurología al que te han remitido tampoco tiene información suficiente como para ofrecerte muchas opciones, ¿vale? Es como que hay un protocolo establecido, vamos a pasar por toda esta serie de tratamientos, primero luego este, y si no te funcionan, ya no tenemos nada más que hacer. Aquí hemos acabado. A mí me han llegado a decir, ¿y si te quedas embarazada y tienes un cambio hormonal? ¿Vale? Os estoy diciendo un ejemplo. Al final es como, realmente, supongo que habrá gente que le funcione, por supuesto, porque confío en eso, pero no todos los tratamientos preventivos que estamos recibiendo son eficaces o son efectivos. Sí es verdad que ahora, menos mal, últimamente, ¿vale?, están surgiendo nuevos fármacos, pero muy poca gente los conoce, no tiene acceso a esa información. Y es lo que decía, por eso para nosotros es primordial que tanto en atención primaria como sobre todo los especialistas de neurología nos abran las puertas y nos den información y que nos den acceso a todo tipo de tratamientos y a un seguimiento en el que no tengas que esperar 6 meses o un año para volver a recibir una cita. Sobre la base de lo que comentaban también tanto desde farmacia hospitalaria como desde primaria, el tema de los pacientes con migraña crónica o aguda, ¿tendría interés abrir consultas específicas, unidades específicas de cefaleas que cubrieran? Y luego, ¿cómo eso permearía? Porque la otra que estamos viendo, que es un problema de organización y es un problema de información y de formación, ¿no? ¿Permearía eso en el sistema de salud de alguna manera, la existencia de unidades de cefalea que sí que abordarían las cuestiones agudas o crónicas, pero permearía de alguna manera, y cómo hacerlo, ¿no? Sería la cuestión. Sin duda, ¿no? Desde el punto de vista de la neurología, ahora es prioritario disponer de más unidades de cefalea, fundamentalmente porque el paradigma de tratamiento de la migraña ha cambiado en los últimos años, por suerte para todos, ¿no? Porque ahora tenemos nuevos tratamientos. Mayoritariamente esos tratamientos que están saliendo van a ser de uso dentro de un hospital, y por tanto el paciente, para acceder a ellos, va a tener que ir a un hospital muchas veces de tercer nivel y que tenga una unidad de cefaleas, y se requiere un cierto grado o al menos se promueve un cierto grado de que sea el experto el que de alguna forma prescriba específicamente esos medicamentos. Si de alguna forma, a través de las unidades de cefaleas, nosotros mejoramos la situación de muchos pacientes, vamos a dar visibilidad al nuevo tratamiento, a los nuevos fármacos en la sociedad. Del mismo modo, los pacientes volverán en muchos casos a atención primaria, y el médico de atención primaria verá que efectivamente dispone de estrategias que, aunque no las tiene él de primera mano, pueden acceder a ellas si pide una consulta a neurología, y conseguiremos además que esos pacientes estén cada vez mejor, necesiten menos recursos sanitarios, e incluso el sistema diga, bueno, pues tenemos que mejorar el acceso muchas veces a un buen tratamiento, porque vamos no solo a mejorar la situación clínica del paciente o su calidad de vida, sino también desde el punto de vista económico, reducimos visitas médicas, reducimos bajas laborales, y eso tiene también una perspectiva más social y de productividad que también se aborda aquí, ¿no?, en esta mesa de debate. Hablamos de visitas médicas, de bajas laborales, los componentes económicos que todo sistema necesita, y hablamos de unidades de cefalea. ¿Qué componentes tendría que tener una unidad de cefalea? Eso les miro a los farmacéuticos y a los médicos neurólogos, ¿no? Puedo contestar rápido y que conteste mejor él también. Pero bueno, lógicamente tiene que haber un neurólogo experto en cefaleas, una enfermera experta también en cefaleas, y un farmacéutico hospitalario pues también formado en migraña, y luego ya puede ser adicional pues un radiólogo, etc. Pero yo creo que esos serían los 3 actores principales que tienen que estar en toda unidad. Por alusiones, Pablo. Sí, a ver, las unidades de cefaleas, desde la Sociedad Española de Neurología, nosotros hemos definido ya lo que es una unidad de cefaleas, que evidentemente es un grupo de personas que van a atender de forma integral al paciente, que normalmente, por la necesidad de pruebas complementarias, también de diferentes tratamientos, tiene que tener acceso
pues a diferentes especialistas, el paciente con cierta rapidez, y evidentemente los que habitualmente van a dirigir estas unidades de cefalea van a ser los neurólogos, que son los que tienen mayor grado de interés por la enfermedad y que además no solo están atendiendo pacientes, sino que también tiene una cuestión de investigación y de buscar nuevas alternativas terapéuticas en el futuro para los pacientes. Hay ahora mismo desde la Sociedad Española de Neurología, bueno, el doctor Lainez puede explicarlo también, una estrategia de acreditar cada vez más unidades de cefalea con el fin de que a nivel nacional todo el mundo sepa dónde tiene que dirigir a sus pacientes en el caso de que tengan alguien que tenga una migraña que no responde al tratamiento, que es muy compleja, que no saben qué hacer con ella. Y esa es una de las cuestiones que planteaba también Elena, que muchas veces los pacientes no saben dónde acudir, pues habría que tener en cada lugar una unidad de cefaleas de referencia para que esos pacientes pudieran ser dirigidos en un momento dado, o al menos el médico de cabecera pudiera consultar en un momento dado qué hacer con un paciente concreto que no encuentra una alternativa de tratamiento. El otro, Pablo. Hablamos de radiología, hablamos de neurología, hablamos de farmacia. ¿Y dónde encaja el médico de familia? Pues estas unidades tienen que tener una reciprocidad con la atención primaria y como es un paciente que es longitudinal y las unidades son transversales en el sentido de una atención más distante en el tiempo, tenemos que tener esa información para poder manejar en un momento determinado una complicación de un paciente, una crisis aguda que se produzca o cualquier complicación o efectos secundarios con los tratamientos, con lo cual que haya una bidireccionalidad entre atención primaria y las unidades de cefalea. Y por otra parte que tengan una homogeneidad a lo largo del todo del territorio nacional para un poco esa equidad de la que hablamos, que todos los pacientes puedan acceder en las mismas condiciones a estas unidades específicas. Luego hablamos de coordinación, hablamos de multidisciplinaridad, hablamos de la continuidad de cuidados, que muchas veces están... pero desde el punto de vista de los pacientes, ¿cuál es el conocimiento que existe en los pacientes sobre unidades de referencia de cefaleas, el acceso a las mismas, la disponibilidad que se tiene de ellas y luego la distribución geográfica, si es conocida por los pacientes? Bueno, al final, para nosotros es imprescindible que el profesional que acudamos sea un especialista en cefaleas, ¿vale? Porque para empezar, tú puedes tener un protocolo de medicamentos que tienes que ir recetando, pero es imprescindible que se conozcan sus efectos secundarios, cuál es apto para cada uno de los pacientes, porque no todos somos iguales, ni nos afectan de la misma forma. Hay algunos medicamentos, tratamientos preventivos, que pueden acabar en una depresión, que se dice pronto, pero no es algo fácil de llevar, como a mí me ha pasado, ¿vale? Conozco mucha gente que le ha pasado. Y si ese especialista no te lo sabe detectar a tiempo para cortar y seguir otro tratamiento de otra forma, pues puedes acabar peor, puedes acabar dejando el tratamiento, dejando de ir al especialista. Es una falta de confianza, un poco. Cuando vuelves a coger fuerzas, vuelves a decir, vale, voy a ver si tengo otra oportunidad, voy a volver a empezar. Voy a contactar con el médico de cabecera, a ver si me remiten a otro especialista, pero todo depende del especialista que te toque, de las oportunidades que tengas, de la comunidad autónoma en la que estés, según sea más o menos ágil. Un poco lo que estáis hablando. También entiendo que es falta de recursos, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que nos encontramos nosotros en el día a día cada vez que intentamos que nos diagnostiquen de una forma correcta. Y Verónica, ¿ayudaría que existiera un plan nacional de migraña que estableciera unas pautas y unos criterios comunes a nivel de todas las comunidades autónomas, de tal manera que se facilitaría el acceso, se conociera cuáles serían las unidades de referencia, cuál sería el mapa de ruta, a qué especialistas tocar? Y yo entiendo que sería un compromiso. Ayudaría muchísimo. Yo a veces he estado ingresada y depende del hospital donde te ingresen por migrañas para que te pongan goteros. Te encuentras con que la persona que te está atendiendo te dice, voy a ver cuál es el protocolo. Hay que darte 3 goteros, hay que empezar por este, luego por este y luego por este. Hay veces que tú dices, mira, es que estos no me funcionan, lo siento mucho, el protocolo va así, este y este. Hay otros que tienen más información, es cuestión de suerte, es verdad, es que es un poco tienen más información y te dicen, vale, pues si a ti te funciona este, vamos a empezar por este, porque yo sé que es efectivo y podemos cambiar un poco el orden. Y hay otros sitios donde llegas y ni siquiera saben cuál es el protocolo.
Entonces tienen que avisar a otra persona para ver de qué forma pueden tratar tu dolencia, ¿vale? Una vez llegas al punto de tener que ir a urgencias para que te ingresen durante 3 días para ponerte goteros. Entonces facilitaría mucho que todos tuviesen un plan, ¿vale? Y además que estuviese interrelacionado, que hubiese comunicación, que no tenga que ser el paciente el que tenga que ir a averiguar de forma independiente, a ver qué puedo hacer con el médico de cabecera, a ver qué puedo hacer con el especialista de neurología, a ver qué me dicen en el hospital, en urgencias. Gracias, Verónica. El estudio que ha presentado Elena de la European Migraine Health Alliance pone de manifiesto que muchos de los pacientes con migraña tardan más de 5 años en recibir un tratamiento, vamos a decir, adecuado, por lo menos que le responda a sus necesidades. ¿Qué valoración hacéis como farmacéuticos de ello? Bueno, yo lo que quería comentar, que ya lo ha comentado Pablo, que es en los últimos años se ha producido un cambio en el paradigma y, bueno, creo seguramente que están conmigo, en que es básicamente gracias a la aparición de los nuevos anti-GCRP. Entonces, bueno, yo creo que el problema es que aparte de que el paciente, bueno, pues tiene un recorrido largo hasta que se le diagnostica, también el paciente creo que muchas veces le estamos dando fármacos de forma inútil y le está haciendo perder un tiempo, pues como ha comentado ella, que bueno, pues una persona que a la semana tiene un episodio solo de cefalea, pues si haces un cómputo global, pues se pierde bueno, momentos en su vida, ¿no? Yo, por ejemplo, digo siempre que no sería tan simpático como soy si tuviera todos los días dolor de cabeza, porque yo, vamos, empatizo con ellos y sin embargo tenemos la suerte que, igual que ha comentado ella, que no ha cambiado nada en los últimos 20 años en cuanto a la percepción social, sí que ha cambiado en cuanto a la ciencia y creo que tenemos que aprovecharlo. Y pues no sé si hacer los criterios de acceso al fármaco un poco más laxos o, bueno, eso es lo que yo considero. Sí, ahora que estamos hablando de resultados desde el punto de vista de los pacientes, los famosos PROMs o la experiencia de los pacientes e incorporarlo dentro de los valores del sistema de salud, tenemos un acceso y ella, bueno, Verónica refería el que bueno, llegó a un centro sanitario incluso en un episodio agudo y hay un protocolo y me imbuyen en el protocolo y accedo al primer fármaco, al fármaco de primera línea, ¿no? ¿Tenemos los criterios claros y en todos los sitios sobre qué criterios aplicar, Pablo? Bueno, en principio hay guías de tratamiento que deberían ser comunes en todos los lugares, pero que muchas veces no han conseguido alcanzar tanto los hospitales ni todos los médicos y, por tanto, bueno, pues puede que en algunos lugares se traten las cosas de una forma diferente. Yo querría decir que, bueno, de alguna forma lo que explicaba antes José María era tenemos ahora unos nuevos fármacos que han cambiado el panorama de tratamiento de la migraña. Tenemos ahora la oportunidad también de mejorar un poco la visibilidad de la migraña con todas estas iniciativas. Yo creo que es el momento de inducir un cambio real y yo realmente no soy capaz de ver un cambio si el cambio no se produce a todos los niveles. Es decir, si no conseguimos cambiar desde la visibilidad de la migraña, pasando por la formación, llegando a la creación de unidades de cefaleas de arriba a abajo, me parece que no vamos a conseguir gran cosa. Los neurólogos más veteranos que yo todavía soy un tío bastante joven, lo que dicen es que muchas veces se han hecho planes de atención para la migraña, se han hecho planes de formación y cuando ellos evalúan la situación antes de hacer un plan de formación, me refiero a guías nuevas de tratamiento, etcétera, no consiguen un cambio real en la situación de los pacientes. El cambio real debe ser un cambio a todos los niveles, no solamente es decir, vamos a actuar sobre atención primaria. No, vamos a actuar sobre atención primaria, vamos a actuar sobre la farmacia comunitaria, vamos a actuar sobre la farmacia hospitalaria, vamos a actuar en las unidades de cefaleas y vamos a actuar sobre la sociedad para que entiendan lo que es el problema de la migraña. Yo creo que esa es la virtud que puede tener un plan estratégico nacional. Sobre esta base, consideraríamos desde el punto de vista de los pacientes que hay un uso inadecuado de los recursos en el sentido del acceso a los tratamientos y, por tanto, una ineficacia en este sentido. Sí, a ver, por la parte de los medicamentos, que si hacemos un mal uso de ellos, ¿vale?
A ver, al final nosotros lo que hacemos es cumplir un poco lo que nos dice el neurólogo, ¿no? El especialista, que nos dice, vamos a empezar por aquí, tú llegas con una crisis de migraña muy grande, estás muy cronificada, vamos a hacer un tratamiento de choque. Entonces, tu día a día se convierte en una dosis de medicamentos con tratamientos preventivos que no sabes muy bien o no entiendes muy bien. A veces te lo explican muy bien y otras veces no tanto, pero tú te estás tomando un antidepresivo o un antiepiléptico. Y dices, pero yo tengo migrañas. Entonces, nada, tú te sobremedicas o incluso te dicen, cada vez que tengas una migraña, una crisis de migraña, tómate el triptán. Yo a veces tengo 20 días al mes de migrañas. Yo no puedo tomarme 20 triptanes porque al tercer día el triptán me deja de hacer efecto, ¿vale? O incluso a veces dices, vamos a ver si con 2 triptanes distintos a mí me funciona. Cuando no me funciona, vamos a pasar al siguiente. Pues hay neurólogos especialistas que te dicen, no entiendo por qué tengo que darte 2, si uno te funciona solo por ese. Lo que quiero decir es que a veces no damos con el tratamiento adecuado y muchas otras veces somos los pacientes los que bueno, claudicamos y decimos, mira, esto no me funciona y puede que hasta nos automediquemos diciendo, de perdidos al río, pues voy a probar con esto. Sí, hay un mal uso de medicamentos por ambas partes, pero porque no acertamos con la solución. Luego hablaríamos de la búsqueda de la personalización, ¿no? De alguna manera. Y Pablo, el grado de conocimiento de los nuevos fármacos por parte de los médicos de atención primaria y el grado de uso y la capacidad que tienen ellos de prescribir, ¿en qué punto estaríamos ahora? Hablamos de los anti-GGRP, ¿no? ¿Y en qué punto estaríamos ahora? Fuera parte de que, obviamente, entiendo que tendría que estar prescritos inicialmente por un especialista. Sí, actualmente son fármacos de uso exclusivamente hospitalario, pero cada vez se van a innovar más moléculas de uso vía oral y que se van a dispensar en farmacias con o sin la prescripción hospitalaria. Ahí se abre un debate, ¿no? Entonces, los hemos de conocer y hemos de manejarlos. Actualmente el conocimiento es muy escaso a todos los niveles de la atención primaria, no solo por profesionales médicos, sino enfermería o el resto de los que trabajamos en los equipos de atención primaria. Por tanto, hay una carencia formativa en innovación en ese sentido y estos fármacos vamos a tener que manejarlos porque además el paciente puede ser hipertenso, diabético, tiene otras patologías, tenemos que saber si interfiere, tenemos que conocer e individualizar esos tratamientos para poder usarlos de la mejor forma con racionalidad. Por tanto, se abre también una puerta en atención primaria para que estos pacientes pasen a que los manejemos también nosotros mejor. Gracias, Pablo. José María, y en el caso del acceso, desde el punto de vista de todas las farmacias tienen acceso a esos nuevos fármacos, ¿es algo común? ¿Hay diferencias entre comunidades autónomas? ¿Encontramos una barrera al acceso de alguna manera? Pues como en todas las patologías en sanidad, sí. Lógicamente yo tengo la suerte de estar aquí en un hospital mediano, grande en Madrid y contamos con los que hay ahora mismo en el mercado, con los 3. Pero sí me consta que algún compañero que trabaja en un centro pues, que es más pequeño, al neurólogo incluso solo le permiten tener uno. Si falla, pues ya no puede hacer switch. Cuando se ha demostrado que hay pacientes que pues, si fallan a uno pueden mostrar respuesta tanto al segundo como luego una tercera vez. Y pues respondiendo a la pregunta, si no hay un reparto pues eso, como debe ser, equitativo. Vale. Sí. Y en el acceso a los especialistas les pasaría lo mismo, o sea que, digamos, desde la farmacia hospitalaria les digamos, indicarían o les darían todas las opciones existentes o no sería el caso. Pues depende del hospital. Es decir, cada comunidad autónoma, cada hospital toma una decisión de si dispone de un único fármaco o un único anticuerpo monoclonal o si dispone de los 3 e incluso tiene la potestad de cambiar las condiciones de prescripción del fármaco, incluyendo los criterios, el tiempo de prescripción, y eso no debería ser así. Eso es una cosa que va en contra
totalmente de la equidad. Si a eso le añadimos el problema de acceso a unidades especializadas, pues todavía este acceso a los fármacos se complica más. Estamos hablando aquí de los anti-CGRP, que son los tratamientos, digamos, más avanzados que tenemos en la actualidad, pero a mí me gustaría decir que tenemos tratamientos que disponemos de ellos desde hace muchos años para el tratamiento de las crisis de migraña, como ha explicado antes de los triptanes, por ejemplo. Estos son los fármacos teóricamente más eficaces en las crisis y menos del 30% los están tomando a día de hoy. Y los tratamientos preventivos que tenemos por vía oral, en encuestas hechas en España, sabemos que menos del 15% de los pacientes que deberían estar con tratamiento preventivo en la actualidad lo están tomando. Y cuando hablamos de los anticuerpos anti-CGRP, sabemos que una proporción pequeñísima de pacientes lo está recibiendo, comparado con el número potencial de enfermos que podrían ser candidatos al fármaco. Es decir, tenemos muchos problemas ahora mismo en cuanto a la prescripción de fármacos ya aprobados, y luego tenemos la dificultad que hay añadida porque el acceso a estos nuevos medicamentos, a los anti-CGRP, se está limitando. Hay que pasar por una serie de puertas hasta llegar finalmente a un especialista concreto en un hospital concreto, y puede que, como ha explicado antes José María, si falla un fármaco y ese paciente no tiene ni siquiera oportunidad de ningún otro tratamiento porque los ha probado todos, si en su hospital no tienen otro monoclonal, ahí se acabó la posibilidad de recibir tratamiento, y eso no debería ocurrir. Barreras. Nos han puesto las dificultades que tienen los especialistas en el acceso de alguna manera, pero ¿y los pacientes? Y soluciones. Sí, es tal cual lo estáis contando, ¿vale? Yo tengo la suerte de haber podido tener acceso a estos anticuerpos monoclonales, ¿vale? He pasado por 2 de ellos, he probado 2 de ellos. Bueno, no me están funcionando como me gustaría, pero ¿qué me he encontrado? Pues que tardé 2 años en tener acceso a que un neurólogo especialista en esos anticuerpos me pudiese dar acceso a que me dieran esas inyecciones, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empecé el tratamiento y me dijeron, en este hospital solo suministramos un modelo, una marca. Ahora mismo no tenemos acceso a ninguna más. En ese momento habían 2 accesibles, ¿vale? Pues ese hospital, por eso digo, ya no depende solo de la comunidad autónoma, sino también del hospital, ¿vale? Entonces, bueno, con el paso del tiempo, han pasado 1 o 2 años, el hospital ya accedió al segundo fármaco, he tenido también acceso a él. Esta misma semana, por ejemplo, tuve consulta con mi neuróloga y le di la información, mira, me vio que no me funcionaba, ¿vale? ¿Hay un tercer fármaco? Sí. ¿Es posible que yo tenga acceso a este fármaco en el hospital que me toca? Porque tampoco puedo elegir. No lo sé. Hemos hecho una reunión sobre esto, se nos ha informado, pero realmente no sabemos qué necesitas para solicitar este medicamento. Salí de allí con el mensaje de pásate por la farmacia del hospital y pregunta qué documentación tenemos que llevar para que a ti te dan este medicamento. Pero ahora mismo estoy a la espera de que me llamen para concederme una cita desde neurología y corre a mi cuenta el que me dé esa información en la farmacia. Yo por alusiones quería decir que es el neurólogo el que tiene que pedirlo a gerencia, que farmacia no pinta nada, sino que únicamente presenta el informe que hace el de neurólogo y lógicamente valida que esté todo correcto, y la decisión final la tiene el gerente con el presupuesto que tiene total para tratar todas las patologías, no solo la migraña. Pero vamos, ya te digo yo que, por ejemplo, en mi hospital tenemos los 3 porque se presentaron, porque se pidieron, porque se aprobaron, e incluso va a salir ahora un 4 y seguro que saben más. Y yo creo que es importantísimo tenerlos. Entonces, si no hay dinero para, yo qué sé, para otras cosas, pues, pero yo no doy solo fármacos para la migraña y en los últimos 10 años, pues yo te puedo decir que con la hepatitis C y otros ha supuesto el cambio que yo más he visto, sobre todo en el cambio, pues lo que ha comentado él. Entonces, creo que es blanco y en botella que haya una equidad, ¿no?, en todos los sitios. Bueno, interesante debate. Tenemos que cerrarlo aquí, pero me quedo con un montón de palabras que además conforman un plan, que es formación, información, organización, diálogo interdisciplinar, multidisciplinariedad. Y me quedo con lo positivo de que hay unidades de cefalea, hay disponibilidad de fármacos, hay capacidad por parte de los pacientes de demandar y hay disponibilidad también de los médicos de atención primaria. Lo que demandan es más tiempo
algunos recursos más para poder hacerlo de manera multidisciplinar. Agradecer a los actuales ponentes de la mesa de ahora y sin solución de continuidad, porque seguimos y además nos han anticipado un montón de temas para la siguiente mesa. Me gustaría disponer de la siguiente mesa, que es pongamos la migraña en la agenda política, es decir, ¿por qué estas cosas que hemos puesto en estos momentos en la palestra no están todavía? Gracias.